El pasado 15 de febrero se celebró el Día Mundial del Cáncer Infantil. Desafortunadamente, una enfermedad que por ser de los niños pues es todavía más triste y causa más dolor, y más porque las cifras nos dicen que en Colombia los niños que padecen de cáncer mueren más que de pronto niños que padecen de la misma enfermedad en otros países. Entonces, una situación bastante complicada para nuestro país. El cáncer infantil, cuando se descubre a tiempo, es uno de los tipos de cáncer que más probabilidad de curación tiene. Pero desafortunadamente, por lo menos en Estados Unidos, la probabilidad de curación, de vida es del 80%, mientras que en nuestro país la probabilidad del 50%. Entonces, como desafortunadamente por diversas causas se nos están muriendo los niños de cáncer infantil. Es por eso que el gobierno pues se ha preocupado en los últimos años por la atención a los niños con cáncer, ha sacado diferentes normas, diferentes leyes, ha puesto a hacer vigilancia a través del sistema de vigilancia epidemiológica de todo tipo de leucemias agudas en los niños, ha sacado resoluciones para reglamentar el Consejo Nacional de Cáncer Infantil, el sistema integrado de ayuda a este tipo de niños, a este tipo de enfermedad, pero a pesar de todo esto todavía se siguen presentando muchas trabas en el diagnóstico y en la atención oportuna de estos casos. En Colombia se presentan cerca de 1.300 nuevos casos de cáncer al año. Entonces, cada año son diagnosticados 1.300 niños nuevos con algún tipo de cáncer infantil, y de ellos casi 540 son leucemias, que es el más común de los cánceres a nivel de los niños. Y desafortunadamente de esos niños se mueren 517 en el año. Entonces vemos cómo pues la probabilidad es del 50%, y los niños mueren después de haber padecido mucho dolor, mucho sufrimiento, la familia, los padres de familia, después de haber gastado muchos recursos, después de haber puesto hasta tutelas para que se logre una atención integral de estos niños con calidad y con calidez. Entonces vemos que es un tema pues bastante triste y bastante delicado. El Instituto Nacional de Cancerología dicen que se deben conocer los derechos de los niños con cáncer. Entonces es importante, cuando desafortunadamente algún niño en su familia se ha diagnosticado con esa enfermedad, conocer los derechos que se tienen para evitar tantos trámites, para evitar que se tengan que poner hasta tutelas para que los niños tengan derecho a la atención, a los medicamentos y a los diferentes procedimientos que requieren. Recordemos que es el cáncer. El cáncer pues es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo durante cualquier tipo de la vida, y puede entonces ir conduciendo a un crecimiento anormal y a masas malignas en la parte del cuerpo donde se está produciendo. Recordemos que hay diferentes tipos de cáncer, que está el carcinoma, que empieza en los tejidos, en la piel, está el sarcoma, que ya es en los huesos, en los cartílagos, en los músculos, está los tipos de cáncer, especialmente los que se presentan en los niños, que es la leucemia, que empieza en el tejido que forma la sangre, los linfomas y melanomas, que empiezan en las células del sistema inmunitario de defensas, y los cánceres del sistema nervioso central, que empiezan en los tejidos del cerebro. Pero dediquémonos especialmente a mirar algo sobre el cáncer infantil. Recordarle a todos los televidentes, y sobre todo los que tienen niños, los que tienen al cuidado también, los docentes que tienen a su cuidado niños, los síntomas que pueden de pronto aparecer y que pueden hacer sospechar de la presencia del cáncer, desafortunadamente. Miremos los síntomas del cáncer infantil: dolor persistente en los huesos o en el abdomen. Entonces, esos niños que se la pasan cada rato quejándose de dolor de huesos y le achacan esa que están creciendo y que por eso los huesos duelen. Entonces, un dolor persistente de huesos, un dolor persistente a nivel abdominal debe hacer sospechar de cáncer, y usted debe acudir a consulta específicamente para ese tema. También cuando un niño tiene fiebre sin causa por más de una semana, entonces esa fiebre que no se sabe por qué es, no se conoce una infección, no se conoce por qué está causando esa fiebre, y ya tienen 8 o más días con fiebre, debe empezar a sospechar de cáncer. Sangrado de nariz y sangrado de encías. Las encías
encías no tienen por qué sangrar, la nariz no tiene por qué sangrar. Entonces, cuando se está presentando estos casos, se debe también consultar y sospechar de cáncer infantil. Diferentes moretones en el cuerpo. Cuando entonces un niño, sin haberse golpeado, sin que lo hayan golpeado, empieza a tener moretones en el cuerpo, en la espalda, a nivel del tronco, en los brazos, en las piernas, hay que sospechar de que algo no está bien y se debe entonces sospechar de cáncer infantil. Los niños cansados. Ustedes saben que los niños viven con mucha energía, viven siempre corriendo, alegres. Entonces un niño que siempre se encuentra como cansado, con pereza, que no le dan ganas de hacer nada, también hay que sospechar de que está enfermo y es otro de los síntomas de cáncer infantil. Ganglios inflamados. Entonces inflamación en los ganglios, especialmente a nivel del cuello, de la ingle, de las axilas, sin ningún tipo de infección, hay que también sospechar del cáncer. Y la palidez y la anemia, una anemia inusitada, un niño pálido, decaído, con sueño, porque recuerden que la anemia también produce como pereza, cansancio, sueño, por la falta de esa oxigenación de las células. Entonces un niño que está en este estado hay que sospechar de cáncer infantil. Entonces por eso es importante conocer estos síntomas y es mejor preguntar y pecar por exceso que por defecto. Entonces, ¿cómo se puede prevenir o qué podemos hacer? En el embarazo, una mujer embarazada tiene que evitar el contacto con radiaciones, con pesticidas, con sustancias psicoactivas, cigarrillo, alcohol. Esto es una forma pues de prevenir el cáncer en los niños, todos los cuidados que debe tener una mamita embarazada. Otro es la alimentación. ¿Cómo está alimentando usted a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, sus nietas? ¿Cómo es la alimentación de los niños? Entonces vemos desafortunadamente la mala alimentación de los niños es uno de los factores de riesgo. Los niños no están bien alimentados, la mayoría de los niños están comiendo comida chatarra, dulces, gaseosas, no les gustan las frutas, las verduras y los padres de familia dejan que esto siga así. Cuando entran a los programas del ICBF donde pues se dan cuenta que los niños no tienen esa costumbre y toca enseñarlos a que coman las cosas saludables. Entonces es bien importante cuidar la alimentación de los niños, reemplazar esos alimentos industriales, esos jugos de caja por jugos naturales, por aguas naturales. Entonces importante no suministrarle a los niños jugos industrializados. Reemplacemos toda esa cantidad de galletas rellenas, galletas de colores, galletas rellenas de cremas de chocolates. Reemplacémoslas por galletas saludables, galletas recién hechas en una panadería, son más saludables que esas galletas industriales que además duran mucho tiempo en un paquete. Reemplacemos esas papas fritas, esos chitos, doritos, yuppies, toda esa cantidad de alimentos de paquete que los niños son felices comiéndola. ¿Y cómo comen? Porque los papás se los compran. Entonces no les compremos a los niños alimentos empaquetados que son llenos de sustancias cancerígenas. Démosles alimentos más saludables, por lo menos en este caso hagámosles unas crispetas en nuestra casa. Reemplacémosle tanto dulce, tanto azúcar, tantos endulzados por endulzantes más naturales, como por lo menos el dulce que tiene el banano, para endulzarles diferentes cosas como la miel de abejas. No les suministremos a los niños gaseosas, bebidas industriales. Las gaseosas son bebidas llenas de azúcar, de colorantes y de preservativos. Cambiémosle por frutas naturales, por una limonada anaranjada, un jugo de guayaba o frutas al natural. Definitivamente uno de los alimentos más cancerígenos son los productos de salsamentaria. Las mamás, los papás son felices comprando salchichón, salchichas, mortadela. ¿Por qué? Porque son fáciles de preparar, ya están listas, en vez de cambiarles por una proteína de veras buena como es la proteína del huevo, el queso, el pollo. Entonces no les suministremos a nuestros niños productos de salsamentaria, son definitivamente alimentos cancerígenos. Tantos dulces, tantas golosinas, tantos bombones, todo este tipo de golosinas hay que cambiárselos por golosinas naturales como son las frutas que son dulces y que no son dañinas. Reemplacémosle entonces a los niños tanta inactividad y tanto sedentarismo, enseñándoles a jugar, enseñándoles a que salgan a caminar, al triciclo, a la cicla. Reemplacémosles, los papás hoy en día son felices porque los niños se entretienen con la tablet, se entretienen con el celular viendo videos y eso
les parece fabuloso, en el daño que le están haciendo a nuestros niños, toda esa cantidad de radiaciones que están recibiendo. Reemplacémosles estos por cuentos, por libros, con cuentos, con láminas. Esto sí es una buena distracción para nuestros niños. La familia toda en los tiempos libres se sienta frente al televisor, y también los niños están recibiendo primero una programación que no es nada buena, y segundo todas las radiaciones que producen estos aparatos. Entonces salgamos con nuestros niños al aire libre, a caminar, a jugar, que esto sí es bien importante. Definitivamente entonces hay que cambiar esos hábitos, hay que alimentar a nuestros niños con más frutas, con más verduras, con alimentos frescos y naturales, evitar los excesos, evitemos el sobrepeso y la obesidad en los niños, porque también esto es un factor de riesgo. Evitémosle a nuestros niños las largas exposiciones prolongadas al sol. Si vamos a salir con ellos al sol, pues echémosle los protectores solares que vienen específicamente para los niños. Evitar que ellos estén en contacto con sustancias peligrosas, con venenos, con sustancias cancerígenas, y cuando veamos que la salud de nuestros niños no es la normal, pues llevémoslos entonces a un control médico. Es mejor, como les decía, pecar por exceso que por defecto, y cualquiera de esos cambios que hemos visto y que les dije en esta nota, pues llevarlos preferiblemente a consulta. Entonces miremos que el cáncer pues sí tiene a veces un factor hereditario, porque muchas veces la prevención está en nosotros, en los padres de familia, en las personas responsables de los niños, llevándoles una vida saludable, enseñándoles desde niños estilos de vida saludable, pues vamos entonces a evitar esta grave enfermedad y el drama que ocurre en una familia, que es la muerte por cáncer en uno de nuestros niños o en uno de los miembros de la familia, de la comunidad o del municipio. Prevengamos entonces el cáncer infantil.